Una cosa es entrar y otra cosa es poder salir. En algún momento de estos más de 20 años viviendo fuera de mi país, vivimos 2 años con mi familia en Indonesia. La verdad que vivir en un país tan distinto es una experiencia inolvidable y de la que uno aprende un montón. Una de las cosas que aprendí es que es más fácil entrar que poder salir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando finalmente nos fuimos a Indonesia 2 años después, encontré trabajo de vuelta en los Estados Unidos, pero por temas de logística, para mi hijo era mejor terminar primero el colegio y después mudarse. Y entonces mi esposa y mi hijo se quedaron en Indonesia por 2 o 3 meses más y después sí viajaron de vuelta a Estados Unidos para juntarse conmigo acá en la costa oeste. ¿Qué pasó? Que la visa para trabajar allí en Indonesia era la que había conseguido yo con mi trabajo, por más que mi esposa después trabajó en algún momento. Y pegados a la visa mía estaban mi esposa y mi hijo. Cuando yo me fui, unos meses antes, ellos no podían quedarse en el país. Y la verdad que cortarle el colegio a mi hijo a 2 meses o 3 de terminar su middle school para que pudiera empezar de cero high school aquí en los Estados Unidos, la verdad que todo indicaba que lo mejor era que terminara el colegio allá y recién empezar acá. Pero no se podía quedar. Las leyes decían que solos no se podían quedar en ese país. Así que por suerte pude pedirle ayuda a alguien al quien le agradezco, Sano, mil gracias. Tuve que conseguir un garante para que garantizara que durante la estadía de ellos, si había algún problema, él se podía hacer responsable de lo que fuera. Sonará raro, distinto, justo o injusto. Y por eso es que lo comparto y que tengo todo un canal para compartir experiencias de inmigrantes, propias y ajenas, entrevistando gente de muchos lugares y que terminó en muchos destinos distintos. Lo cuento para que no te pase, o para que si estás pensando en irte a otro país, averigües bien, no solo cómo es para entrar, sino también para poder salir, vos o los que te acompañen. Les mando un abrazo y nos encontramos en el canal para seguir compartiendo reflexiones, tips, consejos, experiencias de todo tipo de inmigrante e inmigrante. Gracias.